Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Está bien, empecemos. Soy un hombre de 35 años y mi esposa, que tiene 38, me fue infiel. No tengo muchas personas en las que confiar. Tenemos 6 hijos. Sí, escuchaste bien, 6, todos de 8 años o menos. Uno de ellos ni siquiera tenía 1 año cuando todo esto comenzó. Mi esposa siempre ha tenido la tendencia a ser un poco inmadura. A menudo insiste en escuchar lo que quiere escuchar, es vulnerable a complacer a los demás, excepto a mí, y tiende a desahogar sus frustraciones conmigo cuando se necesita un cambio. Tiende a explotar. Me he dado cuenta de que, en su mayor parte, he sido el que ha evitado que su vida sea caótica e inestable, al igual que sus 2 hermanas, una de las cuales es su gemela y la otra es mayor. Esto no es una crítica, simplemente es evidente que este comportamiento es común en la familia. Comparten muchas similitudes. Solía enorgullecerme de ser el único que no había sido engañado. Hemos estado juntos durante casi 10 años, pero ahora no estoy seguro de qué hacer. Está claro, cuando las cosas comenzaron a salirse de control, ella volvió a trabajar, lo cual era manejable siempre y cuando trabajara por la mañana. Esto significaba que no necesitábamos guardería. Estaba en un turno de 4 a 11:30 y yo iba a trabajar cuando ella llegaba a casa. Starbucks de todos los lugares. Volveré a eso más tarde. Con el tiempo, empezó a hablar mal de mí a cualquiera que quisiera escuchar. Admito que no soy perfecto y hemos tenido nuestras discusiones. Sin embargo, mi esposa llevó las cosas a otro nivel. Gritaba que me odiaba, me acusaba de no satisfacerla y lanzaba insultos sobre los mismos problemas fundamentales. Un problema significativo era su gasto imprudente. Terminé perdiendo la casa que tenía cuando nos conocimos porque tuve que venderla para pagar nuestras enormes deudas. Ella tiende a ser impulsiva con el dinero. Tuvo un gran berrinche cuando le dije que, para su segundo automóvil, teníamos que salir del concesionario, insistiendo en que yo hice lo mismo para obtener un descuento de 100,000 pesos en mi auto. Al final, hizo berrinche, vendió su automóvil anterior por mucho menos de su valor según el libro azul de Kelley, compró un automóvil nuevo que también estaba sobrevalorado y terminó con un pago mensual de 1,855 pesos por lo que consideraría un automóvil decente pero no lujoso, el modelo superior del Mazda CX-9. Este es solo un ejemplo de sus muchos errores financieros. Cada vez que le pedía que me tratara mejor, explotaba en ataques histéricos, acusándome de llamarla mala esposa y a mí mismo un mal hombre. Hablamos de intensos berrinches porque sugería que ella necesitaba cambiar. Le decía una y otra vez que me escuchara, pero se burlaba de mí, diciendo que me escucharía pero creía que no arreglaría nada. Tuve que aclarar lo que quería decir con cambio, a lo cual no tuvo respuesta. Tuve que dejar en claro que esperaba cierta resistencia y que estaba bien con eso siempre y cuando pudiéramos avanzar y resolver nuestros problemas. Su expectativa de arreglado básicamente significaba no tener que escuchar nada que necesitara cambiar. Finalmente, empezó a decir cosas como desearía haber sido infiel y gracias a Dios no estoy embarazada de otro de tus hijos. Expresó alivio cuando le vino el periodo temprano, lo cual era inusual para ella, suele ser muy regular. Gracias a Dios, fue porque ya estaba engañándome en este punto y buscando a otros hombres. 9 hombres. Mensajeó a 9 hombres, todos relativamente jóvenes, de principios a mediados de los 20, sin perspectivas laborales sólidas, y los consideraba débiles. Entre ellos, el que sentía más cercano, Ricardo, incluso se ofreció a desempeñar un papel sumiso conmigo a cambio de seguir viéndola. Mi esposa se dio cuenta de que Ricardo era bastante débil y decidió romper con él justo antes de que descubriera todo. Lo mandó a la friendzone, como ella lo llamó. Todo comenzó con un chico de su trabajo que eventualmente terminó con ella. Estaba devastada y quería más, así que comenzó a hablar con varios hombres en Snapchat, algunos de los cuales conoció en persona. Tenía cercanía con uno de ellos durante su primer encuentro.
Durante todo este problema, mientras mi esposa asumía más horas de trabajo, yo terminé asumiendo casi toda la responsabilidad de nuestros hijos. Ella salía 3 veces a la semana. Un día en particular, durante una cita, ella peleó conmigo. Lo recuerdo vívidamente, era el 11 de febrero. En ese momento, finalmente le dije que necesitaba acceso a su teléfono o presentaría una demanda de divorcio. La forma en que ella provocó esa discusión dejó claro que ya había abandonado esa cita. Me llamó preguntando cuándo llegaría a casa, y le ofrecí omitir mi entrenamiento, ya que había salido un poco tarde. Ella respondió, no, adelante, pero luego me hizo sentir culpable al decir, no quiero tener que escucharte quejarte después. Respondí, puedo tomar mis propias decisiones. ¿Qué estás haciendo? Ella lo tomó como una acusación, aunque no lo era. Era más una pregunta de, ¿por qué estás peleando conmigo? Y me colgó, diciendo, deja de avergonzarme frente a mi amiga. No podía escuchar a la amiga con la que estaba, así que la llamé de nuevo y le pregunté, ¿en serio, qué está pasando? ¿De qué se trataba eso? Más o menos dijo, ¿cómo te atreves a avergonzarme frente a mi amiga? Estoy cancelando nuestra cita. Llegué al gimnasio y luego ella intentó hacerme sentir culpable nuevamente, diciendo, claro, debería conducir borracha a nuestra cita y morir. En ese momento, le dije, hablamos a las 4:40 y ahora son las 5:15. Ya estabas bebiendo antes de decir eso. Simplemente no eres buena mintiendo para darte cuenta de lo que acabas de revelar. Volveré a preguntar, ¿qué está pasando? Ella desapareció durante todo un día y no regresó hasta las 11 de la noche. Es posible que estuviera con Tori, una colega, hablando mal de mí. Vi sus mensajes en Snapchat, que coincidían con la línea de tiempo. Sin embargo, estas discusiones continuaron durante un periodo prolongado, y esa cita fue el punto de inflexión cuando le dije que necesitaba ver su teléfono o terminábamos. Casualmente, aún no había descubierto la verdad. Tenía una aplicación de fotos oculta que se parecía a una calculadora y no me había dado cuenta. Además, los mensajes de texto no contenían nada sospechoso. Usábamos Snapchat principalmente por nuestros hijos, así que no pensé mucho en eso. El día 16, inicié sesión en Snapchat, y fue entonces cuando me encontré con Beth, el nombre que le había dado a alguien, y estaba claro que tenían conversaciones íntimas. Inicialmente, pensé que era una mujer, y la confronté al respecto. Ella me permitió creer que tenía una relación cercana con una mujer. Le dije que sí, eso era lo que quería, dado que Beth sugirió que me involucrara la próxima vez, como mencioné anteriormente, donde mencioné que Beth dijo que incluso me permitiría ser íntimo con ella. Necesitaba entender que a pesar de la tentación de cualquier hombre, tenía 6 hijos y nunca haría nada para perjudicarlos. Para mí, eso no es lo que implica una relación. Estaba comprometido con nuestra relación. Si esa era su elección, mi respuesta era un rotundo no. A la larga, me hizo parecer ingenuo, y también la hizo sentir mal consigo misma, dándose cuenta del tipo de hombre que tenía. Porque, seamos honestos, ¿cuántos hombres rechazarían tal escenario? Ella me hizo creer esto, junto con el hecho de que solo Cole del trabajo y Beth en Snapchat eran las personas involucradas. Incluso le dijo a Cole que lo amaba. Le mostró una foto mía molestándome por unos auriculares durante una discusión menor. Inmediatamente después, me pidió que le trajera una toalla, algo que nunca me había pedido hacer antes, y envió una foto enojada de ella misma con una toalla a él mientras yo estaba en otra habitación reparando lo de los auriculares. Me sentí completamente traicionado y herido. Cuidé de esos 6 niños, lo que implicaba proporcionar alimentos, limpiar, cambiar pañales y cuidarlos los fines de semana cuando ella trabajaba, así como las mañanas hasta la 1:30 p.m. Esto significaba hacer desayuno, almuerzo, cambiar pañales y preparar biberones. Cada noche, una vez que llegaba a casa, le daba tiempo para ella misma y me encargaba de los niños. Esto incluía darles baños.
También asumí completamente la cocina. Cuidé de los niños casi por completo mientras ella se centraba principalmente en lavar la ropa. A pesar de todo esto, ella hablaba mal de mí con todos, incluso la mujer que cuidaba a nuestros hijos le dijo que estaba bien engañar. Mi esposa pidió consejo, y la mujer respondió, si realmente eres feliz con Chris, entonces no engañes. Pero si solo buscas un poco de diversión por ahí, ¿por qué no? Nadie defendió mi posición. Ella había hablado mal de mí lo suficiente como para que todos jugaran en su narrativa. A medida que descubría más mentiras, ella mentía, peleaba y lanzaba objetos por toda la casa. Me atacaba físicamente, gritando como una maniática, y cada vez que mencionaba irme, ella me bloqueaba físicamente y gritaba. Si intentaba defenderme levantando los brazos, ella gritaba, «No me toques. No me toques». En un intento de que bajara la guardia para poder atacarme. Incluso lanzó una sartén y amenazó, frente a nuestros hijos en varias ocasiones, con esa misma sartén. En una ocasión, me lanzó comida para gatos, haciendo que explotara en la pared. También me golpearon en la parte trasera de la cabeza con un control de Xbox One que arrojó en un ataque de ira. Incluso lanzó una olla de cocción lenta en un momento dado. La mayoría de estos incidentes ocurrieron después de que admitiera mentir y expresara mi enojo. Aunque generalmente me contenía de decir cosas hirientes, durante ese incidente cuando arrojó la olla de cocción lenta y me acusó de pensar que era una 4003, respondí, no creo que actuaste como una 4003, sé que actuaste como una 4003. Sí, fue desagradable, pero su comportamiento era realmente errático. Se involucró íntimamente con el chico de Snapchat el primer día que lo conoció. Ocultó su participación con varios hombres varias veces. Primero fue Cole y Beth, luego Ricardo, después otros 3. Incluyendo a otro chico aleatorio de Snapchat. Más tarde, fueron 4, un amigo de su ex. Luego descubrí que algunas chicas de su trabajo la ayudaron a conseguir el número de un chico llamado Thor. Además, tenía planes de encontrarse con 2 chicos en línea cuando bajara a Vancouver. Curiosamente, omitió una visita a su madre enferma de cáncer para pasar otra noche con Ricardo. Después de enterarme, afirmó que este chico la había ofendido, pero más tarde descubrí que descargó una foto de la hermana de él la mañana en que se fue a hospedar en un hotel con él, lo que contradecía su historia. Su familia se molestó cuando se enteraron de esto, ya que la habían abandonado debido a sus acciones. Hubo algunos aspectos positivos en esta situación. Todos los hombres involucrados no eran particularmente atractivos, y mi esposa sabe que soy lo mejor que puede conseguir. Ahora, además, soy más grande que todos ellos, lo cual admito que fue satisfactorio. Otra ventaja fue que no me quedé de brazos cruzados, me defendí. Esto se debió en parte a que ya me habían engañado antes y sabía lo que sucede si perciben debilidad o desesperación. Así que aquí tienes algunos consejos para los hombres que han sido engañados, no les ruegues que se queden. Ella me llamó llorando antes de irse ese día, diciendo que no entendía lo que era perder a alguien a quien le importaba tanto, ya que Cole dejó de hablarle. Permanecí en silencio hasta que finalmente dije, no entiendo lo que es perder a alguien. ¿Estás escuchándote a ti misma? Hizo algunos intentos más de provocarme, y respondí, no, detente ahí mismo. ¿Crees que estoy al teléfono en este momento, esperándote ansiosamente para que regreses porque estoy sufriendo y no puedo vivir sin ti y que estoy luchando con cuánto deseo que te quedes? Considera esto, es exactamente lo contrario. No estoy hablando porque cada fibra de mi ser está gritándote que te vayas. Colgó. Hasta ese momento, ella me había estado diciendo que me dejaría por Cole. Para ser honesto, no estaba completamente seguro de mis próximos pasos, pero quería ganar algo de tiempo, así que esa fue mi reacción inicial. Ella no me creyó. En cambio, pasó la noche en un hotel con Ricardo, lo descubrí más tarde, en lugar de visitar a su madre. Al principio, mi esposa aún no lo compraba. De alguna manera, olvidó nuestra historia,
cómo empezamos y quién era yo cuando nos conocimos. Comenzamos a salir porque me habían engañado antes. En ese momento, la mujer con la que estaba pensó que estaba blufeando, pero no lo estaba. La dejé. Así que con mi esposa en el presente, conecté con dos mujeres. Tengo una complexión fuerte, me mantengo en excelente forma, tengo un buen ingreso y no es para presumir, pero estoy bien dotado. Soy una persona emprendedora, un proveedor y alguien que se preocupa y defiende a los demás. En pocas palabras, soy material de esposo. Mi esposa tomó una mala decisión al desafiarme en esto. Una de las dos mujeres era una asiática llamada Delile, y la otra era una mujer que me envió un mensaje en OkCupid. No sabía su nombre, pero era innegablemente atractiva y sabía cómo jugar el juego. Le gustaban los hombres en forma, expresó una fuerte atracción por ese tipo de cuerpo y propuso salir, enumerando todas las cosas que haría por mí si dejaba a mi esposa. Estas mujeres eran sin duda muy atractivas. Mi esposa no pudo manejarlo. Pero ¿sabes qué pasó después? Pasó de perder los estribos a rogarme que me quedara. Las amenazas de irse cesaron. Nunca tuve ninguna intención seria de seguir adelante con estas mujeres. Solo hice esto para mostrarle a mi esposa que venía desde una posición de fuerza y que no controlaría mis decisiones, me amenazarían y tomaría decisiones por mí, ya que podía y haría algo mejor. Intentó mentir más y creyó que no estaba siendo serio una vez más. Así que me conecté con más mujeres. Una de ellas afirmaba haber heredado una casa de 3 habitaciones y expresó su intención de ser una madre para mis hijos y compartirla conmigo. Le mostré a mi esposa los mensajes de texto para demostrarlo para que no pensara que solo estaba hablando basura. Irónicamente, una de estas mujeres se llamaba Sally. Mi esposa había creado un teléfono desechable con el nombre de Sally para estos asuntos. Es karma, ¿verdad? Incluso solía tener un llavero de Sally, y cuando mi hija preguntó por qué ya no estaba, mi esposa le dijo que me preguntara por Sally. De todas las posibles consecuencias, es irónico cómo jugó un papel la karma. Le dejé claro que ella necesitaba respetarme. Pensaba que era débil, pero no lo era. Estaba indeciso sobre qué hacer con ella, principalmente debido a consideraciones financieras y a los niños. Por ahora, simplemente vivimos juntos hasta que resuelva las cosas. Le dije que si seguía tratándome mal, tendría mujeres por mi cuenta, al igual que las que ya le había mostrado. Estoy extremadamente frustrado con todo esto. Todo es simplemente absurdo. Así que por ahora, estoy atrapado en esta situación. Una vez que los créditos fiscales terminen, su educación debería ser manejable. Después de eso, cerraré este capítulo. Vamos a entrar en el primer punto. Mi esposa tuvo relaciones cercanas con al menos 2 hombres, no solo uno, y no solo Ricardo de mi actualización anterior. Para ser honesto, cualquiera podría haberlo adivinado. No estaba obsesionado con la idea de que solo tuviera una relación cercana con un hombre. Sabía con quién no se había encontrado en persona según nuestras conversaciones. Así que tenía la corazonada de que este chico era uno de los compañeros. Lo que demuestra cómo he llegado al punto de dar por concluido este asunto y de estar completamente hecho con él es que no me importa que lo haya hecho. En esta etapa, me voy de todos modos, ya que obtener una anulación es casi seguro. Explicaré por qué a medida que avance. El 14 de enero, tomé un día libre porque la mujer que suele cuidar a mis hijos no pudo venir. Mi esposa me llamó frenéticamente, temiendo perder su trabajo, así que me quedé en casa, y ella salió. Bueno, Google Maps ha sido una herramienta útil. Lo había revisado, pero por alguna razón, algo no cuadraba. Fue directo a Kirkland hasta las 3:40, aunque trabaja en Everett, no en Kirkland. Le había dicho tanto a su amiga como a mí que estaba trabajando. También me había preguntado durante unos días si podía tomar el día libre o hacer que Amber cuidara a los niños. Todavía estaba decidiendo si quería pagarle a Amber por cuidar a los niños.
Este fue el primer día que ella los cuidó. El primer día, chicos, y engañó literalmente en la primera oportunidad. Normalmente, esto sería algo molesto, pero ya sabía que me había engañado, así que es más de la misma tontería. Pero te vas a enfadar tanto como yo, porque esto simplemente no está bien. El 14 de enero fue el cumpleaños de nuestro segundo hijo, Caden. Ella había premeditado un asunto en el cumpleaños de Caden. Mientras le enviaba videos de todos los niños mientras los cuidaba, ella tenía una relación cercana con este chico. En este caso, la atrapé, no tenía salida. Había más razones detrás de esto. Había escrito en sus notas que tenía que comprar la píldora del día después en la tienda el 14 de enero. Inicialmente lo negó, luego dijo que la tomó para Ricardo, pero su relación cercana no ocurrió hasta el 1 de febrero. Para empeorar las cosas, comenzó su periodo excepcionalmente temprano el 19 de enero y le había enviado un mensaje a una amiga el 16 de enero preguntándole cuánto tiempo tarda en hacer efecto la píldora del día después. Lo había mencionado antes cuando lo negó, y dijo que solo estaba investigándolo, luego admitió que la tomó para Ricardo, a quien dijo que era el único chico. La línea de tiempo simplemente no cuadraba. Primero admitió verlo pero no la relación cercana. Señalé que estuvo con él durante 4 horas, así que no tenía sentido mentir. Luego presenté las fechas y el escenario de la píldora del día después. Finalmente, se quebró llorando, la típica falsa pena de un tramposo cuando saben que estás decidido a dejarlo se puso en marcha. Rápidamente dijo, puedes tener una relación cercana con Lily, una chica del trabajo a la que engañaron y tiene un pase libre. Puedes tener un trío conmigo, por favor. No te lo dije porque sabía que te irías. Haz lo que quieras, pero por favor, no te vayas. Le informé que no quería ningún contacto aleatorio, y lo dije en serio. Es la verdad. No está en línea con quien soy. Ahora, pasemos a una actualización menos perturbadora, y esta es tan ridículamente absurda que cae en el lado más absurdo del espectro. A lo largo de enero, estaba intercambiando mensajes con otro chico que conoció en línea. Este chico le profesaba su amor, la llamaba su ángel, y ella parecía estar completamente cautivada. Realmente me importaba muy poco, pero aquí está lo increíble, ella afirmaba haber perdido dinero de su bolso meses atrás. No, este chico en línea la seguía molestando para que cargara tarjetas de regalo y se las enviara. Mi esposa mostró una falta de juicio tan asombrosa que le envió dinero a un chico que apenas hablaba inglés en línea y resultó ser un engaño. Le envió un montón de tarjetas de regalo por un total de cientos de dólares. Por el amor de Dios. Ahora, para el gran final, o debería decir la peor parte. Para aquellos de ustedes que pueden no creer en Dios o en el karma, noté que un chico le enviaba un mensaje a mi esposa de la nada preguntándole cómo estaba y mencionando que no la había visto en mucho tiempo el 16 de febrero. Bueno, para aquellos que lo saben, el 16 de febrero fue el día exacto en que descubrí que ella había tenido aventuras. Aunque aún no estaba al tanto de toda la extensión, él le envió el mensaje durante el mismo periodo que nuestra discusión matutina. Envió el mensaje exactamente al mismo tiempo. ¿Cuáles son las probabilidades? Este chico había estado ausente durante aproximadamente una década, y este es el día que de repente decidió enviarle un mensaje, precisamente cuando estábamos peleando porque descubrí sus asuntos. Para acotarlo a un periodo de 2 horas, peleamos durante algunas horas antes de que ella fuera a trabajar, y él le envió un mensaje al mismo tiempo de 3.650 días. Un subconjunto de 2 horas de esos días es una posibilidad entre 12. Entonces, 1 entre 12, 12 entre 3.650, lo que se traduce en 1 entre 43.800 si quieres obtener probabilidades precisas de que decidiera contactarla durante esa ventana en comparación con cualquier otro momento en 10 años. Sin embargo, los seres humanos son mucho más intrincados, y argumentaría que cada momento tiene incluso un peso mayor. No respondí al mensaje de este chico hasta el fin de semana del 4 de julio de este año.
Simplemente quería saber cuándo la había visto por última vez. ¿Estás listo para esta parte? Mencionó voluntariamente que odiaba como su ex, al que nombró, la trataba. Este ex me ayudó a determinar el marco de tiempo del cual tenía conocimiento, ya que fue el último ex de mi esposa antes de mí. También expresó alivio de no haberse involucrado con mi esposa mientras estaba con Christian. Debido a eso, mi esposa le fue infiel a aún más hombres de los que me admitió. Miente sobre todo. Esta es la primera prueba que me permite buscar una anulación. Guardé esta conversación en la iglesia. Si un compañero miente sobre su verdadera identidad de una manera que te engañaría sobre quiénes son hasta el punto de cambiar tu decisión sobre el matrimonio, es motivo de fraude. Es decir, el matrimonio no puede considerarse válido y puede ser anulado. Ahora, ya había descubierto que ella había mentido sobre un ex, Alex, pero él fue su primer novio. Podría argumentar que no era parte de un patrón de comportamiento. Estaba ocultando que era joven, ingenua y no lo había pensado bien. Que era un error que simplemente no quería volver a visitar años después. Sin embargo, este hombre estuvo involucrado justo antes que yo y fue otro caso de infidelidad en relaciones. Esto significa que estaba tratando de ocultar su patrón de comportamiento consistente. Ahora tengo fuertes fundamentos para la anulación, y eso me brinda cierta satisfacción. Sin embargo, hay más en esta historia. Esto no es lo que preguntaba si estaban preparados para escuchar. Él preguntó dónde fue ella después de la última vez que tuvieron un encuentro íntimo porque nunca volvió a saber de ella. Entonces, quería determinar el marco de tiempo, considerando que mi relación con Christian fue en el verano, y mi esposa y yo comenzamos a salir en otoño. En este punto, ni siquiera estaba considerando lo obvio, ni siquiera se me ocurrió. Le pregunté cuándo cree que fueron íntimos por última vez porque, haciéndome pasar por ella, no sabría a dónde fui si no sabía cuándo sucedió. Respondió, no lo sé, creo que fue cuando los abrigos recién comenzaron a usarse. Todavía no estaba pensando en lo obvio. Pregunté, ¿cómo en otoño? Así que estaba contemplando la posibilidad de una superposición cuando mi esposa y yo comenzamos nuestra relación. Inicialmente me abstuve de llamarlo salir porque sabía que ella estaba bastante desesperada, ofreciéndome un trío con su gemela. Lo etiqueté oficialmente como salir el 19 de noviembre, después de unos meses de sus intentos de convencerme de que saliera con ella, asegurándome que sería mía y fiel. Fue como una fase preliminar de salir, y ella me informó que éramos exclusivos. Así que cuando este chico mencionó esto, pensé, bien hecho, Rebecca. Sabía que no eras realmente exclusiva. Luego pregunté más a fondo. Pregunté, no fue tan tarde como noviembre, ¿verdad? Respondió, sí. Fue entonces cuando empecé a sentir ansiedad. Incluso antes de que pudiera hacer mi siguiente pregunta, él dijo voluntariamente, así que podría tener una hija. Mi primera hija, Zoe, nació 2 semanas antes de lo previsto. Su fecha de parto original era el 2 de agosto de 2012, que coincidiría con mi cumpleaños. Pero nació en el cumpleaños de mi madre, el 18 de julio de 2012. Fue concebida alrededor del 9 de noviembre, según el ciclo menstrual de mi esposa. Esto fue al principio de nuestra relación cuando todavía estábamos juntos. Luego le pregunté a esta persona, ¿qué te hace pensar que podría ser el padre? Él explicó, bueno, el ex amigo, un amigo mutuo de mi esposa y él, me dijo que estaba embarazada aproximadamente un mes después de que fuéramos íntimos, así que es posible. Conozco el día exacto en que todos se enteraron del embarazo de mi esposa, tengo una buena memoria para las fechas. Fue el 11 de diciembre, como mencioné anteriormente. La fecha aproximada de concepción fue el 9 de noviembre. Dijo que se enteró del embarazo un mes después de ser íntimos y pensó brevemente que el bebé podría ser suyo, aunque los hombres rara vez admiten tales cosas. Sin embargo, su amigo mutuo sugirió que probablemente no era el padre, así que abandonó la idea. Entonces,
existe la posibilidad de que mi hija mayor, Zoe, podría no ser mía. Esta es la peor situación posible que podría haber imaginado. Si no lo es, por un lado, Zoe tuvo un profundo impacto en mi vida. Suelo decir esto, Zoe y yo compartimos un vínculo increíblemente fuerte, es tanto como yo. Aunque tengo vínculos con todos mis hijos, Zoe fue la primera vez que experimenté el amor genuino. A pesar de haber sido herido profundamente en el pasado, comenzó a hablar a una edad muy temprana porque se unió a mí y vio que respondía cuando lo hacía. Tengo publicaciones de ella hablando a una edad temprana, y fue completamente debido a nuestra relación y vínculo. Esta niña era mi mundo cuando no tenía mundo, especialmente cuando mi padre acababa de fallecer. No pueden imaginar cuánto amo a mis hijos, y Zoe fue el comienzo de eso. Ella tiene 5 hermanos que podrían tener otro padre, o Zoe podría necesitar ser separada de ellos cuando esté con este posible padre. Como nota adicional, si Zoe no es mi hija biológica, hay un 100% de posibilidad de que pueda obtener una anulación. Ocultar diferentes padres de los hijos se menciona explícitamente como una condición para la anulación. Fraude de motivos es un término general y no está precisamente definido, por lo que el tribunal debe determinar si fue una representación significativa que afectó su decisión de casarse. Infidelidad previa, y es posible que no encuentren que lo hizo. La tergiversación con respecto a los hijos se enumera explícitamente como un factor, y esencialmente funciona como una carta de salida del matrimonio gratuita. Entonces, aunque esta situación es increíblemente angustiante, podría ser en última instancia una bendición. He organizado una prueba de paternidad para Zoe, que envié ayer, 6 de julio, con resultados acelerados. Y planeo hacer lo mismo para mis otros hijos. Tenga en cuenta que, para efectos de anulación, la ocultación de tal información debe haber ocurrido antes de que nos casáramos, lo que se aplica a 3 de mis hijos. Entiendo que hay otras razones para realizar tales pruebas, pero el aspecto de la anulación es mi principal preocupación. También he llegado a la conclusión de que es probable que los servicios de cuidado infantil se expandan en cierta medida, ya sea a través de créditos fiscales extendidos para el cuidado de niños o un subsidio bajo la administración Biden. He trazado mi plan de salida, así que algunas de estas noticias son preocupantes y otras son positivas. He estado procesándolo todo a un ritmo rápido. De alguna manera, me ha cambiado para bien. Todavía se siente surrealista. Proporcionaré otra actualización cuando lleguen los resultados de la prueba de Zoe y otra actualización cuando realice pruebas para los otros niños. Mi esposa tiene un segundo teléfono, y hoy mi hija de alguna manera lo agarró. Mi esposa afirmó que encontró el teléfono en un estacionamiento, pero rápidamente lo arrebató de nuevo y dijo que lo tiró cuando intenté examinarlo. Ella me lo quitó con fuerza. Pregunté qué hizo con el teléfono, y ella insistió en que lo tiró. Esto sucedió frente a mis hijos, y después de quitármelo, salió a hablar con mi amigo a quien íbamos a recoger a nuestros hijos, como si nada hubiera ocurrido, solo para silenciarme en público. Estaba sentado en el auto con todos mis hijos. Fue un movimiento calculado y estratégico por parte de ella. Si hubiera insistido en el problema, habría llevado a una pelea frente a los niños. Si la confrontaba, sería una confrontación pública frente a su amiga. Se aseguró de que fuera consciente de sus tácticas mientras los niños estaban en el auto. Traté de no armar un escándalo, pero insistí en recuperar el teléfono. Ella afirmó que no rebuscaría en la basura, así que le dije que lo recuperaría yo mismo. Se negó a detener el auto. En retrospectiva, simplemente había escondido el teléfono en su bolsillo. Más tarde, cuando regresamos a casa, aceptó volver y recuperarlo después de que la llamé persistentemente. Le dije que sus acciones no eran aceptables. Recuperó el teléfono de la basura y luego me agarró y me besó mientras trataba continuamente de hacer que la mirara. Los infieles y mentirosos a menudo usan tales gestos para ejercer control. Había eliminado la mayoría de los mensajes de texto, pero no todas las fotos. El teléfono era innegablemente de ella.
Curiosamente, no había eliminado la suscripción mensual a Strat Talk Wireless desde el 20 de abril. Incluso después de tener el teléfono, ella continuó negando que fuera suyo, presumiblemente pensando que había eliminado todas las pruebas. Sin embargo, se perdió algunas fotos. Y cuando mencioné haber visto fotos de ella en un lugar que no era nuestra casa, preguntó qué fotos, pareciendo ansiosa por saber cuántos había. Mencionó a Amy del trabajo y a Colin, un chico no heterosexual, pero me pregunté por qué los ocultaría. Creo que estaba mintiendo. Perdió la paciencia varias veces e incluso se encontró conmigo inesperadamente mientras estaba comprando pizza, agarró el teléfono y corrió. Fue extraño. Cuando regresamos a casa, tuvimos una acalorada discusión. Ella fue implacable y no admitiría su error. Gritó más de lo que lo hice, y le pregunté por qué se le permitía gritar cada vez que la acusaba de mentir, incluso si podía estar equivocado. Bueno, tenía todo el derecho a pensar que estaba mintiendo. La situación escaló cuando ella me agarró físicamente de nuevo e intentó provocarme para que la golpeara. Contuve mis manos detrás de mi espalda, y ella persistentemente tiraba de ellas, instándome a golpearla mientras gritaba, «Golpéame, golpéame». Continuó empujándome y arrojándome al sofá, y le pedí repetidamente que se apartara. Finalmente, la advertí que llamaría a la policía y tomaría medidas legales si era necesario. Ella se burló de mí gritando por la puerta, «Ayuda, ayuda, mi esposo me va a hacer daño», para armar un escándalo. Finalmente, ella misma llamó a la policía, diciendo que solo quería consejo y estaba jugando. Tardaron mucho en llegar como resultado. Poco antes de su llegada, me llamó y me pidió que no revelara su mala conducta, y a cambio, ella no revelaría la mía. Me negué, diciendo que diría la verdad. La policía llegó, y todo parecía normal. Un oficial habló conmigo, y el otro entabló una conversación con mi esposa. El oficial que hablaba con mi esposa mencionó que normalmente no responde a llamadas para dar consejo, pero le proporcionaría alguna información. Se estaban preparando para irse, sin embargo, mi conversación con el oficial reveló más detalles. Mi esposa asumió que estaban a punto de irse, así que estaba sacando la basura cuando la abordaron inesperadamente y la llevaron al coche de policía. Fue arrestada posteriormente. Pude ver cómo su expresión pasó de pensar que pronto se irían a darse cuenta de que la estaban buscando. Mis dos hijas mayores se pusieron muy angustiadas, casi tuvieron ataques de pánico, y le pidieron a la policía que me llamara. Me informaron que la estaban llevando a la cárcel. No tengo todos los detalles, fue una situación confusa. Mi esposa intentó desafiar mi amenaza sobre la policía y terminó llamándolos ella misma. La había advertido con anticipación, pero se volvió más audaz, pensando que no la detendría. Lo hice. Ahora este arresto estará en su expediente criminal. No quería esta situación, y me preocupa el impacto en nuestros hijos. No quiero una familia dividida. Para aquellos que podrían sugerir quitar a la madre, no es tan simple. Incluso cuando hay violencia involucrada, a su edad, mis hijos probablemente me culparían a mí, lo que llevaría a años de problemas. Algunos estudios que respaldan la idea de que los niños están mejor sin su madre son, en mi opinión, pseudociencia. Lo siento, pero es la verdad. Una parte significativa de tales estudios científicos, en los que se especializa mi hermano, es bastante poco confiable. A menudo, lo supero cuando se trata de tratar con personas, no se trata de ego, es solo un hecho. Incluso mi hermano reconoció las principales fallas en monitorear el bienestar de un niño y cómo no es aconsejable. Independientemente de lo que diga cualquiera, tener a la madre arrestada y quitarle la custodia de los niños en la mayoría de las situaciones, a menos que representen una amenaza grave para ti o los niños, una pelea menor no es suficiente. Quería que la policía simplemente le diera una advertencia, y se lo expresé, pero al parecer, en Washington, las leyes son bastante estrictas. Así que, mi esposa, que me engañó, ahora está en la cárcel.
Mis hijos están más emocionalmente angustiados de lo que los he visto nunca. Tengo que lidiar con esta situación difícil, y es probable que haya estado engañando todo el tiempo usando este otro teléfono. Aquí tienes otra actualización. Mi esposa ha sido liberada con una orden de protección. Habló conmigo antes de su liberación y admitió algunas cosas, pero no todo. Esta ha sido una aventura de 6 meses con el mismo chico llamado Ricardo, que resulta ser un hombre llamado Joe. Ahora tengo el segundo teléfono desechable. En él encontré historial de búsqueda de películas para adultos que involucran a hombres no heterosexuales y una foto de mi hija Lily que ella envió a este chico. Todas las señales sugieren que tuvieron una relación íntima y ella podría haber estado embarazada de su hijo. Explicar cómo sé esto llevaría un tiempo, pero estoy seguro de que ella afirma que siempre usan protección, pero sospecho que está mintiendo. Es probable que hayan tenido un trío, ya que él les ve, lo que explica las búsquedas de películas para adultos. El comportamiento de mi esposa ha sido increíblemente promiscuo. La fecha de su juicio es en agosto. Ella le ha estado diciendo a todos cuánto le duele no poder verme. También estoy sufriendo, pero por razones diferentes. Estoy cuidando de los 6 niños, 3 hurones, un perro, hámsters y manejando la colada además de todo lo que ya hacía. Es completamente agotador. Finalmente hay una actualización sobre los resultados de la prueba de Zoe. Dice que recibieron la prueba y procesarán los resultados, que debería recibir por correo electrónico en 2 días hábiles. No estoy seguro si cuentan el día que recibí la notificación, así que será el martes o miércoles. Tuve una conversación con el posible padre, y parece que se puso en contacto con ella principalmente para determinar si tenía un hijo con ella. Siempre sospechó que el niño podría ser suyo. Tuvimos una conversación cordial, y expresó simpatía por lo que estoy pasando. Le aseguré que haría lo correcto sin importar qué, y discutiremos sobre Zoe y qué hacer si ella es su hija. En este punto, estoy demasiado agotado para proporcionar más actualizaciones. Hay mucho más en la historia. Mi esposa me rogó repetidamente que dijera «te amo» durante nuestras llamadas telefónicas. Más tarde, pasó a decir «realmente te extraño». ¿No me extrañas ni un poquito? Lloraba pidiéndome que mintiera y dijera que la amaba. Respondí con lo que mi jefe sugirió. Después de que ella dijo que estaba completamente sola y se sentía horrible, le pregunté por qué no veía si yo u otro de los hombres podían estar allí para ayudarla a salir de la cárcel o cuidar a los niños mientras está encarcelada. Esto la hizo llorar aún más. Su fianza se fijó en una enorme cantidad de 100,000 pesos, posiblemente porque admitió haberse amenazado a sí misma con un cuchillo. La policía me preguntó al respecto, y confirmé, expresando preocupación por la seguridad de los niños. Tenía una cita en el tribunal hoy, y el juez dictaminó que la orden de protección permanecerá vigente durante 5 años o hasta que se levante si decido retirarla. Ella se derrumbó, y está claro que está luchando emocionalmente. Estoy un poco preocupado por ella, aunque no tengo ningún deseo de reconciliarme. Nunca la había escuchado llorar así. Pude oírla hablar con Amber, quien cuida a nuestros hijos, explicándole la situación porque aún no me lo habían contado. Cada vez que llamé a Amber, pude escucharla llorar en ciertos puntos de la conversación cuando Amber mencionaba detalles clave. Ella le ha estado diciendo a todos que cuando no está conmigo, finalmente se da cuenta de lo sola que está sin mí. No le importa tanto los otros hombres, soy yo a quien quiere volver a casa. Creo que ha tenido una llamada de atención. Viviremos separados así por al menos 30 días. Estoy considerando poner fin temporalmente a la orden de protección para que pueda regresar a casa a cuidar de los niños con la ayuda de Amber, y yo me iré. Curiosamente, Amber ha presentado recientemente la solicitud de divorcio. Podría ser una señal de Dios. Sé que suena extraño, pero Amber mencionó que se mudaría con Rebecca una vez que su divorcio sea final. Esto podría proporcionarnos servicios de cuidado de niños casi gratuitos.
Le pagaríamos por los créditos fiscales y contribuiríamos al alquiler, que aumentaría en aproximadamente 1.700 pesos mensuales. Incluso con el crédito, la diferencia se reduciría a solo alrededor de 400 pesos al mes. Este arreglo parece resolver todos los problemas. Le pedí a Amber que no mencionara este plan a mi esposa todavía. Quiero que tenga un tiempo a solas primero. Después de 30 días, cuando me vea, lo discutiré con ella. ¿Es verdaderamente el fin, o se está acercando al final? Los últimos 5 meses han sido increíblemente seriales. Los resultados de la prueba de paternidad han llegado. No soy el padre biológico de Zoe. Es especialmente difícil aceptarlo porque se parece mucho a mí. No puedo compartir más, estoy demasiado emocionalmente destrozado. Edición para abordar las preocupaciones de aquellos que mencionaron que no debería haberme casado y que pasé por alto las señales de advertencia. El vínculo de Zoe conmigo no fue solo por mí. Debo dar crédito a mi esposa, que tenía experiencia en cuidado de niños. Presencié su relación extraordinaria y aprendí mucho sobre ser padre observándola. Aprendí habilidades parentales de ella, y todos mis hijos prosperaron, incluyendo a Zoe. Proveniendo de un hogar roto, siempre he querido lo mejor para mis hijos. Las habilidades de crianza de mi esposa jugaron un papel significativo en su desarrollo. Durante el embarazo, tuvimos muchas conversaciones sinceras mientras esperábamos ansiosos el nacimiento de Zoe. Comparte la fecha de nacimiento de mi madre, sin bromas. Mi esposa sugirió una vez que el nacimiento de Zoe después de la medianoche significaba reemplazar la negatividad en mi vida. Zoe nació a la 1:01 a.m. Hablamos sobre una amplia gama de temas, y en ese momento, parecía que muchas cosas apuntaban a que debíamos quedarnos juntos. Nuestra relación no era mala, y hubo un crecimiento notable. Mi esposa lidiaba con la inseguridad, que era comprensible dado mi estado físico y la atención que recibía de otras mujeres cuando empezamos a salir. Aumenté de peso por un tiempo, culpen a los 6 hijos, luego lo perdí y me puse aún más en forma después de una lesión en 2018. Más tarde, la COVID me obligó a nuevos métodos de entrenamiento de hipertrofia. Curiosamente, ella se sentía particularmente insegura antes de que tuviera lugar su infidelidad. Comenzó a cuestionarse cómo podía competir con ciertas cosas. Preguntaba por qué no estaba saliendo con alguien aficionado al fitness y por qué la elegía a ella cuando solo trabajaba en Starbucks. Estos problemas a menudo llevaron a discusiones sobre nuestros hábitos de gasto. Le costaba tener conversaciones maduras sobre finanzas sin tomar su ingreso como un ataque personal. Traté de tranquilizarla diciendo que nuestros ingresos eran suficientes, pero el problema estaba en nuestros gastos, no en necesitar más dinero. Estábamos en camino de asegurar un préstamo directo de Luzda hasta que el programa se detuvo debido a la COVID. Estaba contento con el trabajo a tiempo parcial de mi esposa en Starbucks, y no tenía problemas con ello. Planeaba que trabajara menos a medida que mejorara mi situación financiera. Aunque hubo muchas señales de inmadurez y alertas previas a su infidelidad, mi esposa no siempre fue la persona que se convirtió durante ese tiempo. Como mencioné anteriormente, si la infidelidad no fuera un factor decisivo, aún querría ayudarla. Es importante tener en cuenta las cosas positivas que hizo por nuestros hijos. Este aspecto de su carácter se hizo evidente cuando nuestros hijos expresaron su frustración diciendo que la odiaban, lo cual la afectó profundamente. Durante el periodo de su infidelidad, nos maltrató al irse con frecuencia, y después de la infidelidad, dirigió su maltrato más hacia los niños, llevándolos a resentirla. Finalmente decidí dejar a mi esposa y tengo un plan para cómo hacerlo. Mi trabajo se está trasladando a Spokane, Washington, y tengo la intención de comprar una casa en un terreno allí por alrededor de 100,000 pesos para mí y otra por 220,000 pesos para mi futura ex esposa con los niños. Las casas modulares son rentables y hacen que esta sea una opción viable. Una vez que los servicios de cuidado de niños estén disponibles, como probablemente lo estarán, estaré en un buen lugar. Esa es la descripción general de lo que estoy haciendo, pero no es toda la historia detrás de por qué lo estoy haciendo.
Estoy exhausto a pesar de tener solo 36 años. A menudo siento que tengo 60. Mis niveles de energía están bajos y mi estado de ánimo es consistentemente pobre después de toda la turbulencia que ha ocurrido. Como se mencionó en publicaciones anteriores, no proporcioné muchas actualizaciones una vez que mi esposa fue a la cárcel. La versión corta es que mi esposa hizo promesas de mejorar y decidí intentar que las cosas funcionaran por el bien de los niños. La versión más larga de la historia es la siguiente. Ella estaba involucrada con un hombre llamado Joe y ya había adquirido un tercer teléfono mientras una orden de no contacto nos mantenía separados. No hubo pausa en sus acciones. Eligió estar sola en mi cumpleaños y luego engañó de nuevo en su cumpleaños. El 2 de agosto es el mío, el 3 de agosto es el suyo. La orden de no contacto se estableció el 12 de julio y se levantó el 31 de julio, solo 19 días después. Sin embargo, no pudo resistirse a romperla. Este comportamiento finalmente me hizo darme cuenta de que era hora de irme. Aunque es difícil explicar exactamente por qué este fue el punto de inflexión, puedo explicar lo que hizo que me llevara a esta decisión. Es una combinación de varias cosas que demostraron cómo me veía a mí, a los niños y sus prioridades, o la falta de ellas. En mi cumpleaños, a pesar de poder dormir en nuestro lugar, eligió no hacerlo. Al día siguiente, se quejó de que la estaba dejando sola en su cumpleaños a pesar de que ella hizo lo mismo en el mío. Su expectativa era que yo planeara sorpresas, pero todo lo que le pregunté fue qué quería para cenar. Reaccionó con berrinches a través de mensajes de texto. Eventualmente, sugerí que fuera con Joe, ya que él parecía tan espontáneo. Ella respondió con un «no quiero». Discutimos, y le dije que volviera a casa, pero se negó, temiendo que pudiera terminar en la cárcel. Afirmó que había regresado a casa de nuestro amigo y me aseguró que podríamos comenzar la terapia al día siguiente, insistiendo en que no vería a Joe. Sin embargo, sí lo hizo. El contexto de su comportamiento y las cosas que me dijo, junto con su manipulación culpándome por querer ser la persona especial para mi cumpleaños solo para elegir a Joe como esa persona especial para su propio cumpleaños, fueron la gota que colmó el vaso para mí. Sus mensajes de agradecimiento por hacer especial su cumpleaños después de arruinar el mío fueron especialmente dolorosos, especialmente cuando se acompañaron de afirmaciones como «me hace sentir tan feliz y amada». Joe se puso en contacto conmigo el 13 de enero y compartió los mensajes de ese día junto con muchas otras conversaciones entre ellos. Mi esposa retuvo el tercer teléfono hasta enero cuando me enteré de él. Una vez más, creo que Joe está siendo sincero porque hemos hablado, y ahora comprende mejor la situación. Anteriormente pensaba mal de mí, pero puede haber cambiado su perspectiva. Ella hizo declaraciones falsas y lo engañó con mentiras y pensamientos oscuros. Es descorazonador ver los mensajes. Esta revelación sugiere que dejaron de verse físicamente en septiembre y cesaron las relaciones íntimas en agosto. Sin embargo, ella continuó hablando con él, expresando amor y el deseo de estar con él hasta enero. Me dijo que esto se debía a que no quería quedarse sola si yo me iba, y le creo en esto, ya que gran parte de su infidelidad probablemente se debe al miedo de quedarse sola después de su error inicial. Aunque no lo apruebo, para mí, el incidente relacionado con mi cumpleaños, combinado con su oportunidad en julio, sus mentiras a todos ese mes sobre sus actividades, su incapacidad para dejar de lado las consecuencias que afectan a nuestros hijos, su abandono de nuestra hija Zoe, diciéndole a Zoe que no la quería y que creía que no era mía, lo cual es emocionalmente perjudicial y muestra un completo desprecio por un niño, y su constante necesidad de validación de su valor por encima de la seguridad y la autoestima de los demás. Todo esto ha llevado a mi antipatía hacia ella y al reconocimiento de que representa un riesgo para mis hijos. No le gusta cuando lo digo, pero no es una buena madre. Anteriormente mencioné que había varios factores que me hacían dudar de dejarla, incluidos datos sobre delitos físicos que involucran a niños y familias separadas, datos sobre tasas de graduación, mis deseos originales en una pareja para criar a los niños, y la realidad de que no podía lograr esos deseos con nadie más que mi esposa.
En este punto, no quiero empezar de nuevo debido a problemas de dinero y preocupaciones sobre la estructura familiar. Estos factores pesaron mucho en mi toma de decisiones. Sin embargo, el hecho es que puedo proteger a mis hijos en los dos primeros problemas por mí mismo, y no quiero pasar los próximos 40 años de mi vida con esta mujer, independientemente de mis deseos iniciales para la vida. Creo que puedo sacar lo mejor de mis hijos y de una nueva pareja, lo cual es una perspectiva mucho mejor que vivir con mi esposa. El problema financiero probablemente se resolverá. Mi esposa representará un riesgo para los niños, ya sea que estemos juntos o separados. Si consigo una casa y hago la separación amigable, proporcionando una manera para que ambos vivamos nuestras mejores vidas, no habrá necesidad de conflictos. La ruta a Spokane es una solución que cumplirá con el trabajo. Mi esposa ahora se da cuenta de esto también. Realmente ha cambiado su actitud, y puedo sentirlo. Sabía que aún participaba en actividades cuestionables, lo que llevaba a constantes discusiones. Su patrón de mentir sigue siendo consistente y predecible. Aunque entiendo que su buen comportamiento es solo temporal porque sabe que estoy en mi límite con ella y no caeré en ello, demuestra que hará un esfuerzo y aceptará esto como una pérdida. A veces necesitas experimentar una pérdida para tomar medidas. Creo que será más atenta con nuestros hijos cuando estemos separados, con menos riesgos que ahora. Si proporciono una actualización en el futuro, será después de que me haya separado, y compartiré detalles sobre cómo están los niños y cómo se desarrolla esta situación. También podría compartir lecciones aprendidas, ofreciendo esperanza o perspicacia a otros en situaciones similares. Mi esposa es una mentirosa. El amante me envió mensajes de texto y más. Mi esposa fabricó detalles que eran completamente innecesarios e involucraron a los niños en su red de mentiras de maneras que me asombran. Es una larga lista de medias verdades, algunas de las cuales son insignificantes, pero ilustra el tipo de historias que los infieles inventan. Deliberadamente omiten detalles para minimizar el asunto. Voy a enumerar algunas de estas decepciones y categorizarlas para que puedas encontrar fácilmente ejemplos del engaño. Aunque estoy usando sarcasmo cuando menciono entretenimiento, al menos hasta cierto punto, Joe proporcionó evidencia fotográfica para las instancias que describiré a continuación, junto con numerosos mensajes de texto. Solíamos participar en un tema de Jack y Sally donde yo me vestía como Jack, y ella como Sally para Halloween. Ella continuó esta tradición con Joe, pero se volvió bastante intrincada. Casualmente, una vez casi dejé a mi esposa por alguien llamada Sally durante las primeras etapas de nuestra relación. Es casi irónico o quizás un giro del destino. Un día, mi esposa llegó a casa y afirmó falsamente que uno de los niños le preguntó sobre su llavero de Sally y que lo había desechado. Incluso le dijo a nuestra hija que preguntara a papá qué le pasó a Sally. En realidad, no había tirado el llavero, se lo dio a Joe, quien me envió una foto de él. Esto también está relacionado con el primer punto. Además, teníamos el hábito de buscar rocas pintadas. Frecuentemente salíamos a recoger estas rocas, haciendo un esfuerzo adicional para encontrar algunas excepcionalmente bien pintadas por un artista local de rocas. En una de esas ocasiones, salimos corriendo para adquirir una roca con temática de Jack y Sally. Joe me envió una foto de esa roca ya que mi esposa se la había dado. Me encontré con un registro de compra de un juego de pulseras de "Donde sea que esté, tú estarás", para mejores amigos. Sabía que estaban destinadas a Joe y a ella, pero mi esposa insistía en que eran para mí y afirmaba que las había perdido. Vale la pena señalar que ya sabía sobre la aventura, y recientemente ella había negado que las pulseras fueran para Joe, diciendo que él no era especial. Sin embargo, Joe ahora posee estas pulseras. En su intento de minimizar la naturaleza de su relación con Joe, mi esposa adoptó una frase que solo se usaba entre nosotros debido a su naturaleza infantil. Involucramos a nuestra primogénita Zoe diciendo, "Te quiero hasta la luna y de vuelta". Mi esposa se refería a cierto acto íntimo como butterscotch.
Ser hábil en este acto la hacía sentir especial, así que a menudo compraba artículos relacionados con el butterscotch para ella o para mí. Durante su tiempo con Joe, le hizo comprar un juguete Funko de My Little Pony llamado Butterscotch y me lo daba con frecuencia. Aunque no es un detalle importante, esta instancia es relevante para el tema del engaño. Finalmente, en cuanto a sus acciones, mi esposa afirmó inicialmente que Joe la había ofendido físicamente. Más tarde, afirmó que sus interacciones se limitaron a la intimidad sin emoción ni atuendos especiales. En realidad, ella guardaba lencería en su casa, tenía una llave de su residencia y participaba en actividades íntimas mientras él llevaba puesto su delantal de Starbucks. Ella sigue insistiendo en que fue Joe, no ella, quien fue responsable. En cuanto a la llave de la casa de Joe, ella realmente visitó la casa de Joe el día que fue liberada de la cárcel. Inicialmente, afirmó que no tenía a dónde ir y no tenía automóvil, lo cual no era cierto ya que Joe tampoco tiene automóvil. Simplemente estaba dando excusas. Es bastante revelador que su primera acción al ser liberada de la cárcel fuera ir a su casa, incluso después de prometer repetidamente que ya había terminado. Simplemente no podía dejarlo. Durante el tiempo en que la orden de no contacto estuvo vigente, ella fue al cine con Joe. No fue solo una cita de cumpleaños, como ella había insinuado. Apenas se veían. En realidad, hizo exactamente lo que anticipé, con Amber cuidando a los niños y su recién descubierta libertad. Aprovechó la oportunidad para tener más tiempo para su aventura, precisamente como le había advertido a otros que haría. Le consiguió un anillo, muy probablemente el mismo día que me consiguió uno de esos anillos de silicona. Tuvieron un evento de 2 días para el día de San Valentín. Falsamente le dijo que yo nunca le había comprado nada para el día de San Valentín, lo cual era mentira. Se atribuyó el mérito de muchas de las tareas domésticas y a menudo afirmaba que yo nunca hacía nada por ella, despreciándome con frecuencia. Sin embargo, de manera bastante extraña, pensaría en mí mientras tenía las aventuras, lo cual es una ocurrencia extremadamente rara. En el día de San Valentín, recogió a Joe cuando salió a conseguir ingredientes para que yo cocinara una comida especial, en la que soy bastante hábil, junto con preparar fondue de chocolate. Aunque solo fue para darle un paseo, ella previamente me aseguró que nunca arruinaría unas vacaciones familiares. Sin embargo, su primera aventura, no con Joe, ocurrió en el cumpleaños de nuestro hijo, seguido por el día de San Valentín y su cumpleaños, que coincidió con el mío. Así que mucho por su compromiso de no arruinar las vacaciones para nosotros. La revelación más significativa llega al final. Le dijo a Joe que estaría bien tener hijos con él. También le mencionó que quería quedar embarazada de nuevo mientras estábamos intentando tener un bebé juntos. En otras palabras, estaba perfectamente de acuerdo con que uno de los niños fuera suyo, lo cual es una actitud increíblemente irresponsable. Esta es una de las traiciones más significativas. Así es como los infieles manipulan la verdad. Durante el periodo de la orden de no contacto, la mujer que cuida a mis hijos estaba cuidándolos para que mi esposa pudiera encontrarse con Joe. Así que Amber estaba al tanto de la situación. Joe le proporcionó a esta mujer marihuana. Personalmente, no tengo problema con la marihuana, pero parece que ella priorizó conseguir marihuana sobre el interés superior de los niños. Como resultado, cuando estaba cuidando a los niños durante una de las órdenes de no contacto, Caden, uno de mis hijos, mencionó que mamá duerme con Joe cuando le pregunté si alguno de sus amigos varones la visitaba. Me sorprendió y confronté a Amber buscando una explicación. Mi esposa le hizo decir a Amber que Caden debió haber escuchado el nombre en algún lugar y estaba mintiendo porque es un alborotador que quiere crear conflictos entre papá y mamá. Ella culpó injustamente a Caden por la situación. Cuando confronté a mi esposa hoy al respecto, respondió con, ¿también llamas mentiroso a Caden? Le dije que lo llamo mentiroso cuando está mintiendo. No lo llamo mentiroso para encubrir mi aventura. Es sorprendente que alguien respondería así cuando se le enfrenta sobre un problema de este tipo por primera vez.
Joe fue a buscar cachés con mi esposa, aunque ella afirma no recordar esto. Esto era algo que solíamos hacer juntos, una actividad compartida. Iban a buscar rocas pintadas, que era nuestra actividad especial. Estos detalles son significativos porque mi esposa insistía en que solo se quedaban en su casa y veían televisión para minimizar la naturaleza de su relación. Sin embargo, él envió pines de un lugar donde cenaron. Frecuentemente salían en citas, comían en cafeterías y salían juntos. Dadas estas discrepancias, es frustrante cuánto miente para confundirme. Después de nuestras discusiones, ella se despertaba muy temprano, ya que trabaja en el turno de la mañana, y se encontraba con Joe para intimar antes del trabajo, a pesar de estar molesta y llorando. Yo sospechaba esto, y Joe lo confirmó. Mi esposa, sin embargo, afirmó que esto nunca sucedió. Siempre que quisiera que alguien la consolara, se involucraría íntimamente con Joe. Después de expresar mi dolor, no tenía a nadie a quien recurrir. Me quedaba solo. Inicialmente, mi esposa dijo que habían sido íntimos unas 5 veces, pero según lo que Joe ha revelado y la frecuencia de sus encuentros, un día libre a la semana y más, es más probable que sea alrededor de 50 veces como mínimo. Amo mi vida. Quería proporcionar una actualización sobre un asunto que solo me di cuenta al final de mi publicación anterior. Mi futura exesposa y yo discutimos el problema de Zoe. Ambos hablamos con Zoe después. Es posible que mi interpretación inicial de la situación fuera incorrecta. Un amigo tenía una perspectiva similar a la de mi futura exesposa. Es completamente posible que mis hijos, incluida Zoe, hayan escuchado o visto lo que sucedió. Zoe podría haber negado instintivamente haberlo visto porque no quería romper la familia y tenía miedo de que su madre fuera a la cárcel, algo de lo que Zoe todavía tiene miedo todo el tiempo. No fue que le dijeran que mintiera. Mi esposa estaba genuinamente arrepentida por esto y parecía sentirse genuinamente devastada al respecto, especialmente porque Zoe generalmente supera las expectativas en cada situación. Mi futura exesposa sintió que había presionado a Zoe para que se sintiera culpable. Explicamos a Zoe que entendíamos que sentía la presión de mantener unida a nuestra familia y de no cargarse con la culpa. Al menos en este asunto, mi futura exesposa fue razonable. Cuando llegó el momento, creo que está diciendo la verdad. Así que, en el lado positivo, parece que mis hijos probablemente no han sido condicionados para mentir.